lo que haya que explicarse y que ustedes dispongan del tiempo suficiente para terminar las actividades. Muy buenas noches nuevamente, muchachos. En este momento estamos grabando. Por favor, exactamente, Mariana, muchas gracias. Me regalan la asistencia por acá, por el chat. ¿Vale? Para que por favor me regalen la asistencia. Bueno, qué pena, muchachos, que tuve o tengo en este momento pues una situación con la gatica de la casa, con la mascota. Sufrió un accidente, entonces la estamos cuidando y está justamente acá en el cuarto mío, entonces hay pues mucho movimiento y tengo como distracciones, pero bueno, la idea como tal es cumplir con una cosa y con la otra. Bueno, por favor, en este momento va solamente Mariana. Bueno, Mariana, Angie, Miguel Ángel, por favor a los demás, bien puedan para que me regalen la asistencia por el chat. Bueno, las recomendaciones de siempre, por favor. Si llegamos a tener problemas con la señal, la idea, por favor, es que ustedes se desconecten y se vuelvan a conectar a ver si se estabiliza la señal. Y en caso de que eso no suceda, pues entonces ya me avisan a mí para mirar a ver si yo hago el truco, ¿sí? O si me cambio en este caso de señal. Eso pues como para ayudarnos con la fluidez de la información. Bueno, entonces vamos a empezar. Esta es la guía del día de hoy, de esta semana. En este momento pues estamos justamente en la sesión 2 de 6. Recuerden que estamos viendo ¿qué? Gestión empresarial, y estamos viendo todo ese compendio teórico que tiene que ver con esto, con este cuento, con este tema de gestión empresarial, especialmente por los lados de la, digámoslo, de tener conciencia de la importancia sobre la, perdón que me están tocando la puerta, tener conocimiento sobre la importancia de me van a dejar terminar la idea, de la administración, ¿no? Lo importante que es tener claridad qué es administrar y la importancia de administrar, porque pues el primer proceso es la administración propia, ¿no? Una vez que sabemos administrar nuestros propios tiempos y recursos, pues va a ser mucho más fácil darle pues una administración y un manejo efectivo, eficiente y eficaz a todos los proyectos que nosotros tengamos. Bueno, muy bien, entonces la introducción de siempre y vamos entonces a empezar. Permítanme, les recuerdo de nuevo, la guía no es para que la copien, la guía es para que ustedes la consulten, ¿listo? La idea es que ustedes la consulten, la miren, si tienen la necesidad de ampliar la información, allí hay información adicional. Es decir, la guía está pensada para que la información esté allí contenida y lo invite a usted a que busque más información por otros lados. Entonces no hay necesidad de copiarla. La idea es que desarrollemos las ideas que están allí, ¿sí? En una clase magistral, y usted lo que haga es tomar apuntes sobre lo que tiene que hacer y lo que debes aprender, ¿vale? Entonces esa es la idea. Vamos a empezar. Por acá me están escribiendo, pero les contestaré luego. Bueno, entonces, vamos a empezar. En la clase pasada estuvimos viendo administración, ¿no? Vimos algunas teorías de la administración, vimos pues la importancia de estas teorías, vimos cada una de ellas, ¿no? Ya la idea fue que ustedes quedaran en conciencia de qué es lo que tenían que hacer, dónde ir a buscar la información para completar la actividad número 2, que era donde ustedes tenían que proponer una teoría, ¿cierto?, administrativa para solucionar un problema que tenían los señores Hernández, si no estoy mal. Entonces ustedes debían atender esa necesidad, ese problema, esa situación problema, tenían que atenderla, pues proponiendo un modelo o una teoría administrativa, ¿sí o no? Dando pues las razones del por qué. Esa era la última actividad que tuvieron pendientes. Entonces, administración también tiene que ver con el cuento de la organización. En este caso vamos a hablar de la estructura organizacional. ¿Eso qué es? ¿Eso para qué? Bueno,
Una vez que usted logró saber administrar efectivamente sus cosas, sus tiempos, sus actividades y sus recursos, bueno, eso hace parte entonces de un modelo mucho más grande que es una organización. Si ustedes son organizados, muchachos, créanme que nada los va a tener que coger desprevenidos. Y ustedes saben que en un negocio cualquier cosa puede suceder. Por eso es que siempre hay que mantener, en este caso, atento y pendiente de, pues, ser creativos en cierta manera y estar muy, 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 muy atentos a qué es lo que sucede con el medio para que ustedes puedan responder, volvemos a lo mismo, con eficiencia y con eficacia. Bueno, entonces, ¿qué es la estructura organizacional? Bueno, vamos a hablar un poco, listo, vamos a hablar un poco de qué es esa estructura organizacional y vamos a ampliar la información con un video que vamos a ver, ¿listo? Entonces, dice lo siguiente. Bueno, ¿qué es la estructura organizacional? Entonces, se conoce como estructura organizacional a todas aquellas formas de organización interna y administrativa de una, ojo, de una empresa o una organización. Eso es tan impresionante que incluso hasta en nuestros hogares, en nuestras casas, nosotros tenemos una estructura organizacional, ¿sí? Por lo general, nosotros estamos dentro de una organización netamente patriarcal o matriarcal. Depende de la situación. Por ejemplo, en el caso de mi hogar, han predominado el dominio de las mujeres, entonces es matriarcal. Hay una abuela, llegan pues los hijos que serían nuestros padres y nuestros tíos, y a partir de ellos pues se derivan unos primos y unos hijos, y cómo se van entonces todos ellos como organizando, ¿cierto? Hay uno que es el que trae, por ejemplo, la comida, hay otra que se encarga de prepararla, hay otro que se encarga de estudiar, hay otro que se encarga de cuidar a la abuela, bueno, una cantidad de cosas, de funciones y de actividades que tienen una estructura. Por ejemplo, la que manda es la abuela o la que manda es la mamá. En los otros casos es una estructura patriarcal, es donde lo que diga el abuelo, lo que diga el papá, ¿sí o no? Entonces, y eso tiene una pequeña estructura. Su casa tiene una pequeña estructura organizacional, porque si no, su casa no funcionaría. Hay alguien que delega, hay alguien que se encarga de las compras, hay alguien que se encarga de preparar los alimentos, de pagar los servicios, ¿sí o no? Entonces, miren muchachos, incluso hasta en el mismo ejercicio que nosotros vimos de los señores Hernández, nosotros allí podíamos evidenciar también una estructura, ¿sí? Había, por ejemplo, el señor Hernández se encargaba que de las compras y que la señora se encargaba de la producción y que otro se encargaba de los clientes y que había una hija que se encargaba de toda la parte, pues, de, de, de secretaria, ¿no? Pues de redactar cartas y pagar recibos y cosas de estas. Habían unas operarias. Entonces, miren que había una organización, ¿sí o no? Tal vez no de una manera formal, ¿cierto? No una forma que usted pueda ver incluso hasta el dibujito donde acá está el señor Hernández arriba en la cabeza, en la gerencia, y abajo están las operarias. Tal vez no se vea de esa manera, pero todo el mundo entiende en qué posición está. Todo el mundo sabe quién es el jefe, todo el mundo sabe quién es el operario, todo el mundo sabe quién es la administrativa o la secretaria. Y cada uno de ellos tiene sus propias funciones, ¿sí? Totalmente organizadas de forma, en muchos casos, de forma vertical, ¿sí? Entonces, para que lo tengan de esa forma entendido. Por ejemplo, en un colegio nosotros tenemos una cabeza principal que es el consejo directivo, ¿sí? Y el consejo, después del consejo directivo, viene un órgano que se llama el señor rector o rectora. Y del señor rector o rectora se desprenden varios procesos. Por un lado tendríamos el proceso académico, ¿sí? Y por el otro lado tendríamos el proceso administrativo. Entonces miren que el señor rector o rectora tiene a su cargo dos aspectos muy importantes de todo colegio, que es la parte académica y la parte administrativa. Y a partir de ahí, por ejemplo, en la parte administrativa, ¿quiénes están debajo del rector? De ahí siguen los coordinadores. Y debajo de los coordinadores, ¿quiénes siguen? Siguen los docentes. Y debajo de los docentes, ¿quiénes siguen? Ah, pues que siguen los estudiantes.
¿Sí o no? Y por la parte administrativa, pues que ahí ya sigue entonces, por ejemplo, la pagadora, que ahí está la secretaria general, que ahí está la contadora, bueno, ¿sí me entienden? Entonces miren que esto es una estructura y nosotros por lo general en toda empresa y en toda institución tenemos una estructura de ese tipo organizacional. Bueno, por supuesto esto también incluye el reparto del trabajo en áreas o departamentos, ¿listo? Determinados de acuerdo a una misma estructura. Es lo que yo les decía. Por ejemplo, el rector puede tener, en este caso, un departamento de la parte administrativa y un departamento, por ejemplo, de la parte académica, ¿sí? O podría ser el área administrativa, donde están todos los secretarios y contadores y pagadores y de todo, ¿cierto? Y estaría otra parte, la parte académica, que es donde están el área académica o en este caso el departamento académico, que es donde están los coordinadores, los docentes y los estudiantes. ¿Listo? Entonces, dependiendo también del trabajo, de la función de estas personas que pertenecen a una empresa, una organización o una institución, dependiendo de su función, pues estarán en unas determinadas áreas o departamentos. ¿Listo? Por ejemplo, también, bueno, más adelante vamos hablando de varios ejemplos para que los tengan, por favor, muy en cuenta. Bueno, dicho en otras palabras, entonces, la estructura organizacional de toda empresa es un modo en el que se concibe a ella misma. ¿Listo? Es el modo en el cual se concibe la empresa a sí misma. Claro, volvemos a lo mismo. Toda empresa tiene un gerente, toda empresa tiene unos operarios, toda empresa tiene unos cargos intermedios. ¿Sí? Y una empresa funciona es porque está diseñada de esa forma, porque está montada de esa forma. Entonces, la estructura organizacional nos habla de cómo es que está formada y cómo funciona la empresa. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Bueno, claro, por medio pues de esa organización podemos ver la manera en la cual se planifica el trabajo y se reparten las responsabilidades. ¿Listo? Claro, al yo tener un jefe, pues ese jefe tiene mayor responsabilidad ante un proceso, ¿cierto? Que pues en este caso yo siendo un trabajador. Eso no me exime a mí de una responsabilidad, pero miren que hay una cadena de responsabilidades, ¿sí? Bueno, acá tenemos pues más información, pero creo yo que ya tenemos la idea hacia dónde migra o hacia dónde tiende este concepto de estructura organizacional. ¿Es simplemente qué? Es simplemente la forma en la cual está construida o diseñada la empresa, especialmente en el reparto de sus responsabilidades. ¿Listo? Bueno. Por ejemplo, acá vemos un esquema muy sencillo de la repartición de actividades y de la jerarquía de poder. Por ejemplo, acá viendo, asumimos que este personaje que estoy acá pintando, perdón, asumimos Profe, que este una personaje... pregunta, ¿se está proyectando la pantalla? Sí, sí, yo la estoy proyectando. ¿Alguien más no tiene visión? Yo. ¿Y los demás? Por favor, me confirman los demás. ¿Los demás están viendo la pantalla? Sí, sí, profesor, sí, sí. Ya. De pronto, Mabel, que no eres Mabel, sino que eres un chico, pero no recuerdo cómo te llamas. Pan. Ah, hola. Ya, de pronto haz lo siguiente. Desconéctate y vuélvete a conectar. A ver si con eso la señal se organiza, ¿vale? Dale. Porque los demás sí la están escuchando bien. Bueno, continúo. Bueno, volviendo acá. Entonces tenemos y asumimos, inmediatamente asumimos, viendo este esquema, asumimos que esta persona que acabé acá de resaltar es el jefe de todas estas de abajo. ¿Sí o no? Es el jefe, ¿no? Porque es que está en la parte de arriba. Es como nos está mostrando la organización, cómo funciona este esquema. Entonces, este señor de arriba será un gerente, será un accionario, será, por lo general, es quien coordina, un director general,
por lo general es el que coordina toda la parte pues, funcional de la empresa. Él es el cerebro, por así decirlo, y por supuesto tiene unos mandos intermedios, que serían estos de aquí. Estos mandos intermedios, pues son las personas o los cargos en los cuales ese jefe que está arriba delega funciones. Delega funciones, claro que sí. Una sola persona no puede hacer todo. Eso lo habíamos hablado en la clase pasada. Usted no puede hacer todo. Que sí, que le toca cuando está empezando una idea de negocio, claro que sí. Te toca duro y te toca hacer de todo, claro que sí. Pero la idea es que tú más adelante tienes que empezar a delegar funciones. ¿Listo? Debes aprender a delegar funciones. Entonces, digamos que este señor de arriba, este jefe, por ejemplo, encarga en esta persona de acá, encarga la tarea financiera, ¿sí? Es decir, que ella, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a indicar de que este jefe, ¿sí? Va a depositar en esta persona todo lo que tiene que ver con la tarea administrativa, financiera, perdón. Es decir, que ella se va a encargar de ¿qué? Pues de todos esos aspectos financieros, de pagar, de cobrar, de hacer préstamos, de movidas aquí, de la parte contable, ¿sí me entienden? Ella es la encargada directa de eso. Y para eso cuenta con unos subordinados, que serían estos de acá, los que se encuentran justamente en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces vamos a decir de cuenta de que tiene, por ejemplo, un auxiliar contable, que sería esta chica de acá abajo, ¿vale? Un auxiliar contable. Y digamos que por la parte de acá tiene, no sé, a otro auxiliar contable, qué sé yo. ¿Sí ven? Entonces, claro, los auxiliares contables le dan cuenta a la supervisora o digamos a la jefe financiera y la jefe financiera le da luego cuentas al jefe. Entonces, miren que se crea ¿qué? Se crea una cadena de mando. ¿Listo? Se crea una cadena de mando y se crea una cadena de responsabilidades. Por ejemplo, digamos que este señor aquí tiene, no sé, deposita en este calvito de acá abajo, deposita, no sé, la función de, digamos, no sé, de producción, ¿sí? Entonces, miren que él tiene a su vez a cargo a esta persona que está abajo, ¿sí? Que digamos es un programador software. Entonces, esa persona cuenta con un programador que le trabaja a él para que luego éste le dé cuentas al jefe. ¿Sí ven? Entonces tenemos allí una estructura. Tenemos nuevamente una estructura que es totalmente vertical. Y digamos que para este sujeto de acá, no sé, depositó toda la parte de qué sé yo, de ventas, ¿sí? Entonces este señor se encarga, ¿sí? De coordinar toda la parte de ventas. Para eso tiene a esta señora que es la dura, no sé, en ventas, ¿sí? En la parte de mercadeo, por así decirlo, digamos que es la dura en la parte de mercadeo, y digamos que aquí por este lado tiene a una impulsora o un impulsor, que son los que se encargan pues ya de vender por teléfono. Entonces miren que cada uno de estos jefes, ¿sí? Le rinden cuentas a un jefe mucho mayor. Y así de esta manera creamos una posición totalmente vertical, porque es una posición vertical, ¿sí? Donde la toma de decisiones viene ¿desde dónde? Desde arriba hacia abajo, ¿sí o no? La toma de decisiones viene desde arriba hacia abajo, pero la cuenta de rendición, más bien las rendiciones de cuentas, vienen desde abajo hacia arriba. Entonces miren que esa es la estructura organizacional que nosotros tenemos en nuestras empresas e instituciones, ¿vale? ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta este punto? Yo creo que con esto queda totalmente claro cuál es esa parte de la organización en una empresa y cómo está organizada la empresa. Yo creo que nos quedó totalmente claro. De todas formas, si hay alguna pregunta, bien puedan. Por acá les dejo la fuente. Listo, pueden en cualquier momento ingresar a esta página donde se encuentra mayor información sobre lo que estamos en este momento tratando. Bueno, muy bien. Sigamos. Características de la estructura organizacional. Bueno,
¿Cuáles son esas características que hay que tener en cuenta en toda estructura organizacional, teóricamente hablando? Se dice entonces que en toda estructura organizacional, venga, yo lo vuelvo un poco más grande, es que no me deja. No me deja. No. Vamos a mirar a ver acá. Como para que se vea grande para ustedes allá. Dejémoslo ahí pues, 130. Venga, yo miro una cosita. Se puede más, 140 pues, y ya. Ahí. Bueno, entonces dice que en toda estructura organizacional es de orden formal, es decir, que consta en los documentos de la empresa y está reflejado en su organigrama. ¿Listo? Entonces, la estructura organizacional es totalmente formal. Cuando usted va a constituir su empresa, usted dentro de su empresa tiene que saber muy bien los cargos y funciones de cada una de las personas, ¿sí?, que estarían allí incluidas en el desarrollo de una actividad de tipo comercial, industrial o qué sé yo. ¿Sí? Por ejemplo, si usted quiere constituir una venta de arepas, como los señores Hernández del caso pasado de la actividad 2, si usted quiere institucionalizar eso, usted por lo menos tiene que tener una idea de quién es el jefe, ¿sí?, de quiénes son las operarias, ¿vale?, y cuáles son los cargos intermedios, para usted poder tener entonces una claridad dentro de algo que se llama organigrama. Ahorita vamos a ver qué es eso. En este último se representan, ¿en quiénes? En el organigrama. En el organigrama se representan las distintas personas que trabajan en una empresa con sus cargos específicos. Es lo que nosotros veíamos acá, que este era el gerente y que este era la jefe financiera y el jefe de producción y que este es el jefe de ventas y que tenía 2 administrativos y que tenía entonces un desarrollador software y que por acá había una, ¿cómo se llama? Por acá había una impulsadora y por acá una experta en marketing. Ah, bueno, miren, allá tenemos una cantidad de personas con unos determinados cargos y unas funciones muy específicas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos están hablando acá. Suelen basarse en un principio de especialización y departamentalización. Volvamos otra vez acá, ¿sí? Volvamos otra vez acá. Tenemos, por ejemplo, al señor gerente. Este señor gerente que está acá arriba, este señor gerente de acá, él estará especializado ¿en qué? En gerencia de empresas, en administración de empresas, ¿cierto? Es decir, él tiene que saber de todo un poquito, porque al final es pues, un gerente. Él tiene que saber de la parte financiera y él tiene que saber también de la parte de producción y también de la parte de ventas. Él tiene que saber un poquito de todo. Él es especialista en eso, en dirigir empresas, ¿sí o no? Así por lo mismo, es que delega en esta persona, ¿sí? Vamos a llamarla Sonia, delega en Sonia toda la responsabilidad financiera, porque Sonia, digamos, es contadora. Entonces, como Sonia es contadora, ella sabe cómo es que funciona todo ese cuento pues del pago de impuestos, de parafiscales, que yo no sé qué, que una cosa que los descuentos, que sí, ella conoce todo eso porque es su especialidad. ¿Sí o no? Y como es su especialidad, es que tiene a cargo a otras 2 personas que a su vez se han especializado, ¿sí?, en lo que ellos saben hacer, que son, en este caso, son auxiliares contables. Entonces, ellos son los que hacen las cuentas de la empresa, ellos son los que rinden cuentas, ellos son los que presentan los informes financieros, ¿sí o no? Entonces, miren que en los organigramas, que es esta figura que nos muestra la organización de una empresa, nosotros podemos ver las especializaciones y la repartición de cargos. Bueno, entonces por eso decimos que suele basarse en un principio de departamentalización o especialización. Entonces está el departamento financiero, está el departamento de ventas, está el departamento de producción. Porque en cada departamento se especializan en algo. Es decir, de la construcción de bloques de trabajo, ¿sí?, en los que se llevan a cabo labores determinadas
Por ejemplo, la parte de relaciones públicas, la parte de recursos humanos, que es donde contratan a la gente, la gerencia administrativa, entre otros. Bueno, por supuesto, mientras más grande sea la empresa, pues más especializados van a ser sus departamentos, porque va a haber mucha más minucia, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de acá abajo encontramos acá, esta. Por ejemplo, esta. Miren que este es el organigrama de Coca-Cola, ¿sí? Entonces Coca-Cola tiene un presidente y tiene un vicepresidente general. ¿Cómo será de grande que necesita vicepresidentes? Y miren que al vicepresidente general le responde el jefe de producción, el jefe financiero, un jefe de marketing y el de recursos humanos, ¿sí? Entonces hay unos jefes que están divididos en departamentos, en el departamento de recursos humanos, en el departamento de marketing, el departamento financiero y el de producción. Miren que el de producción es el más grande, ¿sí o no? Pues porque ahí es donde se hace todo, prácticamente. Entonces, miren, muchachos, que acá podemos ver también la estructura organizacional de una empresa tan grande como lo es Coca-Cola. Y vemos exactamente lo mismo que estamos hablando por acá. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, estas estructuras, ¿sí? Estas estructuras organizacionales pueden ser de dos tipos. De tipo centralizado, que es donde se concentran las decisiones en los altos cargos de la jerarquía. Lo podíamos ver acá. Todas las decisiones que este señor toma, que este señor tome o que esta señora tome, todas esas decisiones, ¿a dónde van a ir a parar primero? Van a ir a parar al señor gerente, ¿sí? Entonces acá podemos ver un modelo centralizado, donde todas las decisiones se toman desde allá arriba y toda la información fluye desde abajo hacia arriba. Toda la información y todas las decisiones van y vienen del mismo centro, del mismo sitio, que en este caso es la alta gerencia. ¿Sí ven? En un colegio tenemos lo mismo. En un colegio tenemos al rector, todo va al rector, aunque el rector responde a un órgano mayor que es el consejo directivo, ¿no? Pero en un colegio nosotros tenemos esa organización, ¿sí? Donde todo se centra, trabajamos por departamentos. Por ejemplo, yo pertenezco al departamento de ciencias naturales y ahí es donde vemos toda la parte de ciencias naturales. Está el de matemática y está el de no sé qué. Entonces, se trabaja por departamentos, pero todos nosotros respondemos a una única coordinadora y son varios coordinadores y esos coordinadores responden al rector. ¿Sí ven? Entonces miren que todo fluye al mismo sitio y del mismo sitio fluye también asimismo la información, porque lo que allá se diga pues tiene que ser comunicado hacia abajo. Publíquese y cúmplase, se dice. O también puede ser descentralizado, que permite a cada departamento importantes márgenes de autonomía. De cierta manera en los colegios también se cuenta con eso. El rector, por ejemplo, puede decir que se tienen que hacer, digamos que se tienen que hacer, por ejemplo, se tiene que estudiar la célula, ¿sí? Que se tiene que estudiar la célula dentro del plan de estudios, ¿vale? Pero yo como docente tengo la autonomía, ¿sí? De escoger la mejor forma de enseñar qué es la célula, por ejemplo. Entonces miren que aquí también se cuenta de cierta manera con una estructura descentralizada, donde hay una autonomía por parte de los departamentos, ¿sí? De cierta manera, ¿no? De cierta manera. Bueno, eso pues como para que ustedes tengan pues como el conocimiento de cómo es que pueden ser. También tenemos los tipos de estructura organizacional, ¿sí? Vamos a mirar algunos de ellos. Primero que todo, tenemos al lineal. Tenemos un tipo de estructura organizacional que es lineal. ¿Cuál será esa? Vamos a mirar. Contempla como principio contempla como principio organizador, la jerarquía. Es decir, la autoridad directa del jefe sobre sus subordinados. Es lo que estábamos viendo nuevamente acá, ¿sí? Y es lineal. Miren que es lineal. Las decisiones vienen de arriba hacia abajo, ¿sí? Y la información fluye de abajo hacia arriba en forma lineal, ¿vale? Ahí lo tenemos.
Tenemos también funcional, ¿sí? Tenemos un tipo de estructura organizacional de tipo funcional. Esa es la que propone la división de las labores de la organización en unidades, ojo, hiperespecializadas, cada una con un mando de un jefe independiente, que es el encargado de coordinar a un equipo de trabajo y permite la comunicación con los demás equipos. Esto es lo que se presenta mucho en las instituciones educativas. Vuelvo a tomar el ejemplo, ¿sí? Hay un coordinador, precisamente es el que coordina un equipo de docentes. Entonces hay un coordinador que se hiperespecializa en la parte académica y administrativa, ¿sí? Entonces miren que ahí también tenemos una organización de tipo funcional. Y tenemos otra que es de tipo staff. Se llama acá staff. Es un modelo empresarial minimalista, es decir, muy sencillo, que prefiere depositar en contrataciones externas. Eso también se llama outsourcing o también se conoce como terciarización. ¿Eso qué es, muchachos? Bueno, continuemos y ya les explico. Donde muchas de las funciones implican otro tipo de modelos, ¿sí? En la construcción de una unidad de trabajo. A ver, eso es un modelo bastante flexible y moderno y por tanto también muy controversial. Esta organización de staff es, por ejemplo, cuando nos contratan a nosotros, digamos, por 3 meses, para que hagamos un pequeño contrato ¿de qué? De, por ejemplo, ir a organizar el archivo de una empresa, ¿sí? Entonces, esa empresa que tiene el archivo patas arriba, lo que hace es, en lugar de poner a uno de sus empleados o crear un cargo para organizar cada tanto el archivo, pues lo que prefiere es contratar con una empresa y esa empresa lo que hace es mandarle, ahí le mando al muchacho, ¿sí? Para que le haga el trabajo. A eso se le llama terciarización o buscar un outsourcing, es decir, contratar externamente a otras personas para que hagan nuestro trabajo. ¿Listo? Para que hagan nuestro trabajo. Entonces yo en lugar, y así sale incluso hasta más barato, muchachos. Por eso es que trabajar por contratos, por esas empresas y esas cooperativas, a veces resulta un poco complicado. Y resulta complicado es precisamente por eso, porque es que en medio de todas esas transacciones, pues se pierde platica, se va quedando platica ahí. Por eso se llama terciarización, porque usted es un tercero, o más bien, un tercero es el encargado de contratarlo a usted o de contactarlo a usted con la empresa. En lugar de que la empresa me contrate a mí directamente, no, lo que hacen es acudir a unas empresas que contratan a otras personas para contratarlas en otro lado. Eso es un negocio redondito. Eso es un negocio redondito y eso es un modelo moderno. ¿Sí? Es un modelo moderno. Por lo general, las cooperativas tienen ese modelo de terciarización. ¿Listo? Bueno. Y finalmente, matricial. Un tipo de organización matricial. ¿Cuál es esa? Es la empresa donde se estructura con base a equipos de trabajos autónomos, ¿sí? Y desconectados entre sí, cada uno asignado a un proyecto puntual y compuesto por un conjunto diverso de trabajadores al mando de un coordinador. ¿Listo? Que es el que pues se ve como la cabeza visible de la organización. Eso sucede mucho con organizaciones como por ejemplo Google, donde Google tiene cada uno de sus departamentos totalmente autónomos y todos ellos trabajan en un desarrollo de ciertas cosas que luego presentan ante un coordinador general. ¿Sí? Por eso Google se especializó, se hiperespecializó en tantas cosas. Nosotros ahorita nuestra principal herramienta de trabajo y de consulta es Google, ¿sí? Y cuando empezó fue como un buscador de internet. Y miren ahorita dónde está. Entonces, eso es gracias al manejo que ellos tienen y la organización que ellos tienen. Si quieren ampliar la información, muchachos, pues simplemente vienen acá a la fuente y en esta página encontrarán todo lo que quieran. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta antes de que pasemos a ver un video?
Un video No, para que nos... profesor. Muy bien, muchas gracias. Un video para que nos termine ya de ajustar toda la información. ¿Listo? Vamos a ver este primero. Este último queda para que ustedes lo consulten, por favor. Es simplemente con la intención de que usted complete la información o incluso hasta amplíe la información que acabamos de ver a través de este video. Entonces, vamos a abrirlo. Permítame un momentico. Permítame que se me olvida que lo tengo que presentar así. Bueno, ahí vamos. Yo en cualquier momento pauso el video para hacer algunas apreciaciones o comentarios. ¿Listo? Ahí va. La estructura organizacional es el modelo jerárquico, estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre-hijo, que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones y responsabilidades, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa y cuando hablamos de orden nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa, agrupar estas actividades en divisiones o departamentos, asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa, toma decisiones y hace seguimiento, coordinar vertical y horizontalmente la estructura para alcanzar los objetivos. Miren acá, muchachos, una cosita. Miren acá, ya la tenemos. Entonces, miren que principalmente para que se dé una estructura organizacional dentro de cualquier empresa y dentro de cualquier institución, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta es justamente nuestras actividades, cuáles son y cómo son. A eso se refiere con identificar y clasificar las actividades. Bueno, yo hago actividades de producción, yo hago actividades económicas, yo hago actividades financieras, yo hago actividades de control, yo hago actividades de qué tipo. Y dependiendo de eso que yo hago, bueno, me clasifico y pues a partir de eso ya me puedo organizar dentro de un departamento con unas funciones específicas. Yo debo agrupar precisamente esas actividades en divisiones o en departamentos. Volvemos a lo mismo. Si usted es el encargado de comprar, ¿sí?, materia prima para que sea procesada y luego distribuida a otras empresas o a otros lugares, pues tanto el que compra como el que produce, como el que distribuye, debería estar dentro de una misma división o departamento, al cual yo podría llamar, por ejemplo, producción, ¿sí? Porque producción tiene que encargarse de comprar materia prima, de producir o transformar más bien esa materia prima y de luego distribuirla a donde pues se interese llevarla. Entonces miren que hay 3 actividades distintas que están agrupadas dentro de un mismo departamento. Asignar a cada división una autoridad. Claro, el que compra, el que transforma y el que distribuye, cada uno haría lo que se le dé la gana si no tuviese una autoridad. Eso ya lo habíamos hablado en la clase pasada. Sí o sí necesitamos de una autoridad, de un jefe, de un supervisor, de alguien que coordine esas actividades, ¿sí? Y finalmente, coordinar la estructura para alcanzar los objetivos. No solamente es el hecho de contar con un supervisor, sino que ese supervisor tiene que coordinarse con los demás departamentos, tiene que coordinarse con los demás funcionarios, tiene que coordinarse con los demás operarios. Entonces, miren la importancia de esos aspectos. El talento humano de la empresa se regirá por la estructura definida, cada división o departamento y sus miembros, quienes coordinarán las diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa. Gerentes con empleados, gerentes con gerentes y empleados con empleados. Para que una estructura organizacional cumpla con su propósito, debe tener objetivos precisos, reales y medibles. Definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de cada persona dentro de la organización. Estas últimas se representan generalmente en un diagrama organizacional u organigrama.
El organigrama debe representar de forma clara y directa la estructura jerárquica de la empresa, los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión, y para una correcta planificación es esencial desarrollar organigramas que promuevan la interacción y comunicación entre las áreas. La estructura organizacional es esencial para las empresas. Una correcta estructura mejorará la operación y productividad a través del orden, el control y la coordinación. Pero el éxito de la estructura, como ya lo dijimos, depende del sector, tamaño, tecnología, ambiente y otros factores. Identifiquemos los diferentes tipos de organizaciones según su estructura. Organización en línea. Se caracteriza porque quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad del mando es una sola persona. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez reportarán solo a él. Lo vimos aquí, muchachos. Qué pena detener nuevamente el video. Lo estamos viendo justamente acá, ¿sí? En la parte pues lineal de ese tipo pues de estructura organizacional, donde la información y las responsabilidades fluyen de abajo hacia arriba, mientras que la autoridad y las decisiones fluyen de abajo hacia de arriba hacia abajo. Tenemos entonces un flujo de acciones que siempre van o salen de la misma persona. Por eso es totalmente lineal y por supuesto es centralizado. Subordinados, quienes a su vez reportarán solo a él. Organización funcional. Compuesta por diversos gerentes, cada cual especializado en determinadas áreas. Esta estructura es contraria al principio de unidad de mando. Permite asignar funciones a cada subordinado que se vigila. Por último, está el gerente general que coordina todas las funciones y responsabilidades en pro de los objetivos de la organización. Este modelo que nosotros estamos viendo acá, muchachos, es ese modelo funcional. Es lo que hablábamos de donde en cada departamento pues hay un gerente, como lo estamos viendo allí, que es autónomo en toma de decisiones, pero que responden a sí mismo a un gerente general, quien es quien los coordina. Aunque no hay una autoridad totalmente central, miren que de todas formas los esfuerzos y controles y acciones de cada uno de los gerentes debe ir supeditado a un gerente general. Entonces, puede ser muy funcional de cierta manera, pero al mismo tiempo corresponde a un modelo que tiende, por lo general, a ser centralizado. Organización staff. Se orientan hacia adentro para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Organización en comité. Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. Organización matricial. Consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan. El resultado, equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común, el proyecto en cuestión, dejando de existir con la conclusión del mismo. Organización virtual u organización en red. Esta estructura promueve la realización de alianzas temporales entre personas, instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información. No es una estructura permanente, la agrupación puede ser temporal y es pensada para ofrecer un producto o servicio específico. Por ejemplo, acá, en este tipo, espérate, me devuelvo, qué pena. En este tipo, ay, hombre, este tipo de organización virtual en red. Por ejemplo, nosotros en este momento en la institución estamos desarrollando un proyecto, ¿sí? Un proyecto de ciencias. Y ese proyecto de ciencias trabaja justamente de esta manera, porque tenemos o respondemos a unas organizaciones virtuales o a una organización virtual donde quien lidera es la Gobernación del Valle. Pero asimismo la Gobernación del Valle cuenta con otro tipo de universidades y estas universidades cuentan con otro tipo de
organismos que se encargan de montar todo el andamiaje y toda la estructura de este proyecto, de este gran proyecto. Entonces, miren que la organización en red es una de las opciones que en este momento nosotros tenemos para poder ser colaborativos con otro tipo de entidades e instituciones. Es supremamente funcional. Específico. Recordemos que en una estructura organizacional, el diseño depende de factores de probabilidad y el desarrollo de los objetivos. Cuando se esté diseñando, debe hacerse de manera flexible y adaptable al crecimiento. Para finalizar, podemos decir que la estructura organizacional nos permite alcanzar los objetivos de la empresa estableciendo bases fundamentales como son las divisiones de trabajo, departamentalización, control de mando y jerarquía. Es importante que las empresas definan su estructura, sin importar su tamaño u objeto económico, y recordar que ésta debe estar diseñada de acuerdo a su propósito y proyección comercial. Muy bien. Una información, por ejemplo, miren este group. Miren con group todos los que trabajan, es decir, todos los estamentos que trabajan. Vive Digital, el Ministerio de las TIC y, por supuesto, esto fue un impulso llevado gracias a un programa de gobierno estatal. ¿Vale? Entonces, miren que a través de la organización de varias empresas o de varios estamentos e instituciones es que se crean este tipo de recursos, como por ejemplo el video que acabamos de ver. Entonces, noten, muchachos, que la organización es algo bastante peculiar, es bastante interesante, y en todos nuestros aspectos nos vamos a encontrar con esa dinámica, ¿sí? Nos vamos a encontrar con la dinámica de pertenecer a una organización y a su vez pertenecer a un departamento o a una determinada área con unas funciones específicas. Eso lo único que hace es justamente darle organización, ¿sí? Darle un orden, una disciplina y una organización específica a las funciones que están dentro del correcto funcionamiento de toda empresa. Y vuelvo a lo mismo, usted en su casa encuentra perfectamente este tipo de cosas. Porque su casa, si en su casa no hubiese una estructura de ese tipo, cada uno pegaría por su lado y créanme que pues su casa no resultaría en nada muy agradable que digamos. Siempre debe haber un líder de procesos, y nuestra casa es también una empresa. Es la primera empresa que nosotros tenemos que aprender a administrar en nuestro hogar. ¿Listo, muchachos? Bueno, en este momento son las 7:55. Nos queda todavía pendiente. Venga, yo les ¿qué? Ahí estaba presentando, creo yo. No sé. Venga, miremos dónde quedamos. El otro video ya queda pendiente para que ustedes lo hagan, ¿listo? Ah, bueno, expliquemos la actividad número 3. Es muy sencilla, bastante sencilla esta actividad número 3. Miren lo que deben hacer. Actividad número 3. Proponga un esquema de estructura organizacional en su hogar o en su sitio de trabajo. ¿Listo? Esa va a ser la actividad número 3. Que usted piense, en su momento usted piense, cómo puede hacer o cómo puede usted crear un esquema como este, muchachos, un esquema como este que vimos acá, un esquema así como este, ¿vale? O como los que vimos en los videos. Proponga un esquema de estructura organizacional en su hogar o en el sitio de trabajo donde usted labora, ¿sí? Teniendo en cuenta la teoría sobre el tema, así como las jerarquías de poder de decisión. Debe tener esto, lo que usted va a proponer o el esquema que usted va a proponer, debe tener una claridad supremamente grande en esto, en cuál es la jerarquía de la toma de decisiones. Es decir, si usted me coloca, por ejemplo, con todo respeto, si el que manda en su casa es su mamá, pues su mamá no tiene por qué estar debajo de su papá, ¿sí? Todo el mundo le rinde cuentas a su mamá, a no ser que usted haga que su papá y su mamá estén al mismo nivel y que los dos sean jefes de un mismo proceso. Eso ya es otra cosa. Pero si la que manda en la casa es su mamá, entonces su mamá tiene que estar de primerita. Y por último usted, o bueno, por último el perro, pues que es el que le toca pues ya la última parte. Pero entonces para que usted
haga ese ejercicio, ¿listo? Es para que usted haga el ejercicio de sentarse un momento y trate de ubicar en un organigrama, en una estructura organizacional, trate de organizar a su familia, ¿sí? ¿Qué función cumple cada uno de los miembros de su familia? ¿Y dónde está de acuerdo a su función? ¿Listo? Y si de pronto en su familia solamente vive usted y su mamá, bueno, entonces son dos personas, entonces mírenlo en su sitio de trabajo, ¿sí? Mire su sitio de trabajo, entonces cómo funciona en su sitio de trabajo esta estructura organizacional e incluso identifíquese usted dónde está. Si conoce eso, mucho mejor, y si no lo conoce, pues investiga por ahí derecho, ¿vale? ¿Alguna pregunta en esta actividad tan sencilla que deben hacer? Ninguna, si no hay ninguna pregunta, entonces porque hay mucha claridad. Profe, Señor, en esa guía que usted acaba de mandar, ¿cuántas actividades hay que completar ahí? hay dos solamente. Está esta que es la actividad número 3. Y por acá, todo esto es teoría. Y por acá, estos son ejemplos, ejemplos. Y por acá está la actividad número 4. Solamente dos Listo, mi actividades profe. más. Gracias. Listo, mijo. La actividad número 4, esa ya la hacen el jueves. También está cortica. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? De pronto tienen alguna otra pregunta. Ahorita, después del descanso, pues vamos a continuar viendo esta parte teórica. Vamos a verla lo más rápido que podamos para mirar a ver si alcanzamos a ver esto, cómo diseñar un organigrama. Me interesa mucho que veamos este primer video, cómo diseñar un organigrama, porque eso le va a ayudar a usted a la actividad número 1 y también para una parte de la actividad número 2, ¿vale? Entonces, quedamos así, muchachos. Salgamos entonces a descanso. Nos vemos a las 8:15. ¿Listo? A las 8:15 nos vemos acá. Así quedamos.
dónde? Sí, la salida. Me quedo con mamá. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué?
Bueno, chicos, volvemos. Buenas noches nuevamente. Juan Guillermo Velázquez. Listo. Ya sé que no es Mabel, sino que es Juan Guillermo Velázquez. Muy bien. Bueno, volvamos entonces rápidamente. Permítanme, voy a compartir la pantalla. Y volvamos rápidamente sobre la guía. Bueno, acá tenemos entonces, pues, un pequeño esquema, o esquema no, una imagen, más bien, donde podemos precisamente ver esta parte de la distribución de las labores y del trabajo. Si las funciones y las actividades están bien definidas, pueden estar bien organizadas y, por supuesto, si están organizadas, pueden ser coordinadas. Eso es lo más importante. Si tenemos algo organizado y visible, en este caso, por ejemplo, en un organigrama, pues podemos dar un mejor control sobre cada uno de los aspectos que contemplan esas actividades y esas funciones, ¿cierto? Por eso es que vamos a ver, en este caso, los elementos de una estructura organizacional. ¿De qué consta una estructura de este tipo organizacional? Vamos a mirar. Entonces, algunos teóricos, como en este caso Henry Mixberg, ¿sí?, nos dice que la estructura organizacional por lo general va a contemplar 5 elementos distintos. Vamos a ver qué elementos son y a qué hacen referencia. Un primer elemento sería el ápice estratégico, es decir, toda empresa, toda organización, toda institución, toda casa o hogar, llámese comunidad, llámese iglesia, llámese lo que sea, toda institución como tal, desde la más pequeña hasta la más grande, debe tener una estratega o debe tener una cúpula estratégica o una cúpula directiva, que son las que toman las decisiones a partir de la información que recolectan y de su experiencia y experticia. Están entonces en la capacidad de tomar decisiones de alto nivel, ¿vale? Pueden formular estrategias, por supuesto, si llega a suceder algo pues que no está previsto, ¿vale? Entonces deben tener, ay, salud. Entonces deben tener en este caso muy bien formada esa parte de respuesta ante dificultades, ¿sí? Deben cumplir también con funciones de supervisión directa, por supuesto, porque ya lo habíamos comentado. Toda organización debe tener una departamentalización, unas funciones específicas que deben estar supervisadas. Entonces una persona, o más bien este componente estratégico, debe estar totalmente atento a una supervisión directa sobre cada uno de los procesos. Eso por ese lado. Luego contamos con una línea intermedia, una línea de medio, ¿sí? ¿Quiénes son estos? Por lo general son los directivos, ¿sí?, que sirven de enlace y brazo ejecutor de todo lo que tiene que ver con la parte estratégica. Ya lo habíamos visto en el ejemplo del esquema de un organigrama, y también lo habíamos visto en el esquema, o en el ejemplo en este caso, de cómo funciona una institución educativa, ¿sí? Los directivos, que en este caso son los coordinadores, son los encargados de ejecutar todo lo que se planee desde arriba. ¿Listo? Allí lo tenemos precisamente bien definido. Ellos son los que se encargan de esto, de organizar, digámoslo de esta manera, de organizar y de coordinar, ¿sí?, a partir de todo lo que diga el ápice estratégico, cómo van a ser las operaciones, cómo se va a transmitir la información, si va a ser de manera vertical, si tiene que ser de manera horizontal, es decir, entre pares académicos. Entonces, finalmente son los que toman las decisiones en los ámbitos más particulares. ¿Listo? Ellos son ya los que se meten allí de lleno. Lo veíamos en el caso pues de la jefe de finanzas, el jefe de producción, y en el ejemplo del jefe de marketing o de ventas, que ellos se encargaban era de actividades ya muy particulares. Por eso es que estaban departamentalizados. Finalmente nos faltan otros dos. Tenemos el núcleo de operaciones. Entonces, ya tenemos quién es el que toma las decisiones. Ya sabemos quiénes son los que están en la línea media
es decir, los encargados de dirigir y de ejecutar cada una de las acciones y decisiones que se tomaron desde la parte estratégica. El núcleo de operaciones son los encargados de llevar a cabo esas actividades. En el caso del ejemplo de una institución educativa, pues el lápiz estratégico sería el rector y los consejos académicos y directivos. De allí siguen quienes, la línea media, que serían los coordinadores. Y por supuesto los núcleos de operaciones, que vendríamos siendo quienes, los docentes, quienes somos los que ejecutamos las políticas estatales, quienes ejecutamos las políticas, bueno, más bien las estrategias pedagógicas para llevarles a ustedes, pues, el proceso formativo, ¿sí o no? Entonces es la fuerza de trabajo básica de toda empresa. Acá están los operarios, los trabajadores, los técnicos, los de servicios generales, aquí están todos hechos. ¿Listo? Tenemos también la tecnoestructura. Y la tecnoestructura hace caso, o más bien, hace cuenta más bien, de todo aquel conjunto de especialistas y de profesionales que se cargan de la parte técnica y tecnológica de las empresas. Eso ahí no tiene pues pérdida. ¿Sí? Entonces, por lo general, las empresas contratan servicios de terceros. En el caso, por ejemplo, de contratistas que manejen sistemas para implementar sus sistemas o para comprar de pronto un programa contable, como para de pronto actualizar una base de datos. Bueno, toda esa parte de la tecnoestructura hace caso es justamente de eso, de toda la parte técnica y tecnológica que hay detrás del funcionamiento de una empresa. Y por último, el staff de apoyo, que serían pues como los supernumerarios que nosotros llamamos en algunos casos. Este es el personal generalmente terciarizado o subcontratado, ¿vale? Y que son los encargados de darle vida a la empresa. Muchos de ellos son pues precisamente las personas encargadas, por ejemplo, del aseo, de la limpieza, de la vigilancia. Son estas personas que, como ya sabemos, son contratados por otras empresas, por lo general cooperativas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que en la alcaldía, por ejemplo, la alcaldía no contrata directamente al personal de aseo y al personal de vigilancia o de labores pues, generales. No, ellos contratan, ¿sí? Hacen contrataciones con otras empresas que son las encargadas a su vez de contratar a estos señores de aseo y de limpieza, de vigilancia, de conserjes y demás. ¿Sí ven? Entonces son el personal con labores no especializadas. Por lo mismo es que son terciarizadas. Bueno, entonces miren muchachos que estos 5 componentes deben aparecer siempre en toda estructura organizacional. Llámese, vuelvo, insisto, llámese casa, llámese hogar, llámese iglesia, llámese junta de acción comunal, llámese universidad, escuelita, colegio, departamento, municipio. Toda institución o todo estamento debe tener estos 5 elementos supremamente importantes. El lápiz estratégico, la línea media, el núcleo de operaciones, la tecnoestructura y el staff de apoyo. Bueno, acá ya nos hablan de la importancia de la estructura organizacional, ya lo vimos en un video, ya lo abarcamos, ya lo abordamos, ya sabemos qué es, por qué es tan importante. Entonces no nos vamos a quedar mucho por acá. También hablamos de la parte de la departamentalización, ¿sí? Recuerden que de la necesidad de especificar y de agrupar y clasificar esas actividades específicas es que nace la departamentalización. Ya sabemos qué es también. Pero me pareció interesante conocer, por ejemplo, que cada departamento atiende un conjunto específico de necesidades, como por ejemplo, vuelvo e insisto, en el departamento de producción, ¿sí? Eso es un conjunto de necesidades que ellos suplen. La necesidad de comprar materia prima, de transformarlo y distribuirlo en este caso, por ejemplo, cuando le hemos vendido, transformada ya en algo más y le hemos agregado un valor.
Entonces, miren que son un conjunto de muchas actividades y específicas, por supuesto, con base en un criterio específico de organización, los cuales pueden ser, por ejemplo, así. Usted puede, por ejemplo, crear un departamento de acuerdo al tiempo o de acuerdo a la jornada de trabajo o de acuerdo a los clientes, en el modo en que cada departamento atiende un conjunto de ellos. Los puedes organizar por territorios, ¿sí? Los cuales podrían ser, por ejemplo, departamentos geográficamente que distancian unos de los otros. Podemos también agrupar departamentos por proyectos con objetivos mucho más específicos o por procesos. Volvemos a los mismos. El departamento de producción, el departamento de marketing, el departamento de no sé qué. ¿Vale? Y también lo podemos organizar o podemos estructurar la departamentalización de acuerdo a los productos y servicios. Entonces, por ejemplo, hay un departamento para, por ejemplo, pensemos en Movistar, ¿sí? A todos nos ha tocado ir a hacer una maldita fila allá en Movistar, ¿sí? Y todos hemos visto que cada persona allá en Movistar como que tiene unas funciones específicas. Hay unos que son los asesores, hay otro que es el de ventas, hay otros que son los de servicio al cliente, hay otros que son los que se encargan pues de la cobranza, hay otro por allá que se encarga de entregar los equipos. Entonces miren que están como separados por actividades y a su vez por productos y servicios que ofrecen. Entonces habrá, por ejemplo, un departamento de PQRS, por ejemplo, de peticiones, quejas y reclamos. O habrá, por ejemplo, un departamento en este caso de reparaciones y reposiciones, que ya trabajas con un producto como tal. O habrá un departamento de ventas que ya se encarga de los servicios. Entonces miren que dependiendo de producto o servicio, pues vamos a tener también la necesidad de crear un departamento. Bueno, entonces todo esto es información que ya hemos ido como repasando, ya hemos ido mirando, es información muy general, muy concreta. Ya vamos a mirar entonces para qué, hacia dónde apunta todo esto. Bueno, ¿y qué es un organigrama? ¿Sí? Acá tenemos varios modelos de organigrama, responden de acuerdo a la necesidad y de cada empresa, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de la empresa, sus actividades económicas, qué hace y qué no hace, dependiendo de la empresa, su organigrama podría cambiar. Pero por lo general se trabajan con organigramas, de este tipo. ¿Listo? Donde se especifican pues como rankings o jerarquías, ¿listo? O como por ejemplo este es el más típico, ¿no? Donde a partir de una posición central se derivan los diferentes departamentos. Bueno, entonces, ¿qué es un organigrama? ¿Qué es un organigrama? Bueno, se conoce como organigrama a la representación gráfica de la estructura organizacional de una determinada empresa. Ya hemos visto varios. Por acá estamos viendo, por ejemplo, el de Coca-Cola. ¿Sí? Miren que esto es una representación gráfica de cómo está estructurada la empresa Coca-Cola y cómo funciona. ¿Sí? Funciona a través de una línea de producción, funciona a través de un jefe financiero, funciona a través de un jefe de marketing, es decir, el que está encargado de las ventas, de la publicidad, porque sabemos Coca-Cola cómo saca publicidad, ¿cierto? Y de la parte de segmentaciones del mercado. Por supuesto, una parte de recursos humanos, que son los encargados de contratar a los abogados, de contratar a los técnicos, de contratar a los operarios, de contratar contratar a todo el mundo. ¿Listo? Y, por supuesto, el jefe de producción, a su vez, cuenta con un gerente industrial, un gerente de recursos, que es el que compra, ¿cierto? Un gerente de calidad, que es el que tiene a su vez auxiliares de calidad. Bueno, miren entonces, muchachos, que ahí yo estoy viendo cómo es que funciona la empresa. ¿Sí o no? Ahí yo estoy viendo eso. ¿Cómo es que funciona esa empresa? Bueno, suele hacerse a modo de esquema visual, englobando cargos y departamentos en cajas o globos, como ya lo vimos, y vinculándolos entre sí de acuerdo a sus superiores y subordinados, mediante líneas rectas. Entonces, un organigrama no es nada más, por ejemplo acá estamos viendo, no es nada más ni nada menos que la presentación de cómo, ¿sí?, hay una subordinación de las actividades.
Por ejemplo, en este caso, tengo un director general, ¿sí? El cual tiene un vicepresidente de finanzas, alguien de la parte de manufactura y el director de recursos humanos. Cada uno de esos directores tiene a su vez a unos empleados o a unos subordinados. Por ejemplo, el de finanzas tiene un contador general, tiene un analista de presupuestos, el de manufactura, que sería el de producción. Entonces tiene un superintendente de planta, que es el encargado en este caso pues de supervisar todo lo que sucede en la planta de producción, y un superintendente de mantenimiento, que es el encargado de que todas las máquinas o equipos, en este caso, funcionen. Y por la parte del director de recursos humanos, pues es el que se encarga de especializar, en este caso, o de capacitar, en este caso, capacitar o especializar a los empleados en determinadas funciones específicas, como por ejemplo en una empresa de alimentos, se tienen que capacitar constantemente en el uso correcto de indumentaria para no contaminar la producción. E incluso hasta también tenemos en la parte de recursos humanos a los de prestaciones sociales. Entonces miren que esto es un esquema muy sencillo de una organización cualquiera, ¿sí? Es muy general, es bastante general. Y vemos cómo a través de líneas rectas, ¿sí? Podemos vincular cómo son las relaciones de cada uno de esos miembros dentro de la estructura, ¿vale? Entonces ya sabemos quiénes responden a quiénes. Por ejemplo, en ningún momento, el superintendente de mantenimiento tiene por qué decirle algo al director de recursos humanos. Empezando que el director de recursos humanos en su momento fue el que tuvo que haber contratado al superintendente de mantenimiento. Entonces, no, este señor, el único que le responde es ¿a quién? Al vicepresidente de manufactura. ¿Vale? Entonces, miren que eso nos muestra muy bien cómo están organizados cada uno de estos empleados, subordinados y en este caso jefes. Bueno. Nota, consulte y amplíe la información sobre organigramas a través de los siguientes videos. Entonces, vamos a ver un video que nos habla de cómo diseñar un organigrama, ¿vale? Y luego ustedes ya miran este otro video que es un poco más amplio, un poco más estructurado sobre qué es un organigrama en una empresa, los tipos que hay, y bueno, ustedes ya se darán cuenta. Entonces vamos a mirar este video de acá. Permítanme, yo miro una cosa. Bueno, acá tenemos unos ejemplos, eso para que lo miren luego, muchachos. Este es el ejemplo más grande que tenemos, es cómo funciona Coca-Cola. Y yo creo que ahorita alcanzamos a explicar la actividad número 4. Cosa pues de que para el jueves tengamos el espacio para hacer esta actividad. ¿Alguna pregunta hasta este punto, muchachos? Antes de que pasemos a ver el video. ¿Nonas? Bueno. Entonces vamos a ver el video. Permítanme un momentico. Yo lo comparto. Ahí lo vamos a compartir. Bueno. Ojo pues, dura 6 minuticos, apenas. Entonces muy atentos. En cualquier momento detengo el video como para hacer un comentario o dar una explicación. Hola amigos, este es un nuevo video de Conduce tu empresa. El día de hoy aprenderemos cómo diseñar un organigrama. Así que si te gusta este contenido, no te olvides de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cada semana subimos nuevos videos que facilitan la formación de profesionales con la capacidad de desarrollar organizaciones exitosas. Ahora empecemos. El organigrama es la representación gráfica de una estructura organizacional. Para entender cómo elaborar un organigrama, primero debemos entender qué es una estructura organizacional. Para ello recurrimos a dos grandes académicos. Para Mintzberg, una estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en el que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas. Para Stratégor, una estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir
y el modo de comunicación entre cada unidad. ¿Cuáles son los elementos para diseñar un organigrama? Mintzberg identifica 5 elementos clave, los cuales se denominan: 1. Ápice estratégico. 2. Línea media. 3. Núcleo de operaciones. 4. Staff de asesoría. Y 5. Staff de apoyo. Veamos cada uno de ellas. Ápice estratégico. En este elemento se encuentra la alta dirección de la empresa, la cual tiene la responsabilidad global de toda la organización. La función principal o esencial de este elemento consiste en garantizar que la organización cumpla sus objetivos y funcione adecuadamente. El ápice estratégico tiene como tarea supervisar directamente a la organización, relacionarse con el entorno y formular las estrategias a seguir. Línea media. Este elemento contiene a los directivos que vinculan la dirección general con el núcleo de operaciones. Las funciones que se les atribuye a la línea media son: enlazar la organización verticalmente de forma ascendente y descendente. Enlazar la organización de forma horizontal entre ellos. Tomar decisiones y resolver problemas en su ámbito de actividad. Núcleo de operaciones. Este elemento es el encargado del trabajo básico de producción, marketing, ventas, etc., de bienes o de servicios. Las funciones que desarrollan en el núcleo de operaciones son: producción, comercialización, marketing, logística, etc. Staff de asesoría o tecnoestructura. Este elemento está formado por analistas que no son directivos ni participan en el flujo de trabajo, pero sí diseñan y planifican dentro de la organización. Pueden haber dos tipos de staff de asesoría. Analistas de adaptación. Su función consiste en estudiar los cambios necesarios que se deben introducir en la organización para que éste se renueve. Analistas de control. Su función consiste en la búsqueda de estabilidad y normalización de las pautas de la actividad de la empresa. Staff de apoyo. Este elemento es conformado por el conjunto de unidades especializadas que no participan directamente en la producción o comercialización de bienes y servicios, pero tienen como objetivo apoyar a la organización mediante la prestación de tareas y servicios especializados, como puede ser servicio de limpieza, servicio de seguridad, etc. Recomendaciones para diseñar un organigrama. Para diseñar un organigrama se debe tener en presente ciertas pautas: división del trabajo y definición de responsabilidades. En el organigrama, los rectángulos indican cómo se hizo la división del trabajo. Cada rectángulo representa un bloque o unidad de trabajo, y al mismo tiempo las responsabilidades de cada persona o grupo de personas en la ejecución de las actividades. Autoridad y jerarquía. En el organigrama, el número de niveles en los que se distribuyen los rectángulos muestra cómo se escalona la autoridad, desde el gerente con mayor autoridad en la cima de la estructura hasta el que tiene menor autoridad en la base. La palabra jerarquía, como tal, es sinónimo de cadena de mando. El poder de dirigir desciende en cada nivel hacia el inmediato inferior, que tiene la obligación de obedecer. Comunicación y coordinación. En el organigrama, las líneas que unen los rectángulos muestran su interdependencia. El sistema de comunicación de una estructura organizacional permite la acción coordinada de los bloques de cada trabajo. Línea y asesoría. En el organigrama se presentan siempre áreas de línea y asesoría. Las unidades de asesoría prestan siempre servicios a unidades de línea, en particular al nivel jerárquico inmediatamente superior. Una unidad de trabajo que en muchas organizaciones tiene el papel de asesoría es la comunicación social. Otra puede ser también el área jurídica, que es una unidad de trabajo que en muchas organizaciones desempeña un papel como tal. Ejemplo de un organigrama. En este organigrama podemos observar que la organización está siendo liderada por un gerente general. A su vez, este gerente general tiene a cargo 5 gerencias de primera línea. Cada gerencia posee un equipo de trabajo para desarrollar sus actividades. Además, la organización posee áreas de apoyo, como es el área legal y auditoría interna.
Todas estas áreas indicadas pertenecen y son parte del esquema para diseñar un organigrama. Podemos identificar rápidamente que existe un ápice estratégico, una línea media, un núcleo de operaciones, un staff de asesoría y un staff de apoyo. Espero que esta información te haya ayudado. ¿Quieres conocer más sobre este tema? Haz clic en el artículo indicado en la descripción de este video. Muy bien, el video representa perfectamente lo que hemos estado hablando, ¿sí? Desde los elementos que debe contemplar toda organización, toda estructura organizacional, ¿sí? Hasta cada uno de los ejemplos que pues, nos dan a demarcar justamente esos elementos. Todos deben cumplir como más o menos con lo mismo, dependiendo también del tipo de empresa. Entonces miren que un organigrama, pues aparte pues, de la parte teórica, nos ayuda a visualizar justamente ese nivel de organización, vuelvo e insisto con eso, y de funcionalidad de la empresa, ¿vale? Bueno, entonces permítanme acá un momentico. Ya vamos a finalizar. Bueno, les queda entonces pendiente realizar la lectura, o bueno, lectura no, en este caso la visualización de este otro video. Es un video un poco más extenso. Este que acabamos de ver, pues es un video donde recoge todo lo que acabamos de hablar ahorita, lo está recogiendo justamente allí. Entonces, es como un muy buen resumen, creo yo que es un muy buen resumen. Y lo que va a hacer es ampliarles mucho más la información, porque aparte de eso, pues les va a mostrar tipos de organigramas que hay. Entonces, es bastante interesante. Por acá en la parte de la guía, pues también les estoy dejando unos ejemplos de estructuras organizacionales de tipo reales, ¿sí? Especialmente con cómo funciona Coca-Cola, cómo funciona Amazon, el mismo Google y el mismo Apple. Cómo funcionan cada uno de ellos. ¿Sí? Es bien interesante pues de que revisen, lean, se enteren un poquito. Hay muchos casos también en la red. Pueden buscar en YouTube, por ejemplo, los casos de cómo estas empresas se han organizado. ¿Listo? Y bueno, que para mí es uno de los mejores organigramas en cuanto a que nos permite ver cómo funciona una empresa tan gigante como lo es Coca-Cola. Y finalmente, entonces, el momento de valoración. Ese momento de valoración, pues ya lo vamos a ver como tal el día jueves. Entonces, atentos a lo que les voy a decir. El día jueves nosotros tenemos prácticamente pendiente explicar, ¿sí? Explicar esta actividad. No la vamos a hacer ahorita. Vamos a explicar esta actividad para que usted entonces se encargue esta otra clase que viene, se encargue de realizar esta actividad. Es bastante sencilla. Tiene prácticamente que ver con un taller sobre toda la teoría vista y algo aplicativo en esta última parte, donde a partir de esta información que tenemos acá, ustedes deben construir o diseñar un organigrama. Entonces, para que entonces lo vayan teniendo en cuenta. Es una información, unas actividades bastante sencillas. No sé cómo irán en las otras anteriores. No sé cómo irán, muy poco me han entregado. De hecho, en este momento ahorita, estaba revisando esta creo que es de Mariana Corrales, si no estoy mal. Estaba viendo por acá la reflexión que hace sobre ese proceso de la administración. Me pareció también muy interesante. Miren, y con el permiso de Mariana, por acá está Mariana. Mariana, creo que sí, por ahí estaba. No sé si se retiró. Bueno, pero entonces con el permiso de ella. Por ejemplo, esto tiene que ver con la actividad número 2, la actividad número 1, perdón. Esta es la actividad número 1, donde se tenía que hacer una reflexión sobre ese proceso de la administración. Ella dice, la administración es una rama muy importante en nuestra vida cotidiana, ya que nos enseña a ser más organizados con nuestro dinero y en dónde invertir para aprovechar al máximo nuestros recursos. Ahí era. También nos enseña que lo que está pasando con nuestro dinero, también nos enseña que lo que está pasando con nuestro dinero, ya que nos damos cuenta, ¿por qué no nos está alcanzando el dinero y en qué lo estamos malgastando? Bueno,
Aquí, pues, por supuesto, es organizar un poco mejor la parte de redacción. Se entiende, por supuesto, se entiende y hay una coherencia en qué es lo que se quiere comunicar, pero la información debe ser un poco mejor estructurada para que nosotros entendamos un poco mejor. Pero eso simplemente es con práctica. Eso simplemente es con práctica. Pero lo que podemos ver aquí es justamente eso, la intencionalidad. Y la intencionalidad es, bueno, nosotros en qué nos estamos malgastando el dinero, estamos realmente aprovechando al máximo nuestros recursos. Eso tiene mucho que ver con la parte de administración. Miren que ella hizo una lluvia de ideas a partir de cada uno de los videos que vio anteriormente y presentó su información o su tarea, la presentó en un formato PowerPoint. Usted también lo puede hacer en su cuaderno, le toma una foto y me lo hace llegar. O usted, mire, por acá también hay un chico, Miguel. Ah, no, Miguel fue el que vimos qué día. Miguel, solamente van ellos dos y los demás. Por acá también han escrito, pero... Ah, bueno, sino que mira, viejo, mira que no he revisado. Debes estar por acá, sino que no reviso desde... Uy, no, es que no reviso desde el viernes. Ay, ay, ay. Entonces, bueno. Ahí hay información que me han llegado, tengo que revisar, ¿vale? Tengo que sentarme a revisar. Eso ya lo haré en su momento, ya lo haré. Sino que les quería era mostrar en qué vamos. Les quería mostrar cómo vamos y en qué vamos. Listo, muchachos. Entonces, para la próxima clase, nos sentamos es prácticamente a trabajar en la actividad número 4. Vamos a explicar algunas cositas de la actividad número 4. Si de pronto me ha llegado alguna información de la actividad número 4, pues la idea también es socializarlo para que ustedes se guíen, no hay problema. Y listo, muchachos, creo yo que entonces podemos finalizar la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta sobre lo que tienen que hacer, sobre la actividad número 3? ¿Alguna pregunta? ¿Se acuerdan de la actividad número 3? Venga, vamos a devolvernos. Acá. En la actividad número 3, ¿usted qué tiene que hacer? Pues que tiene que proponer un esquema de estructura organizacional de su hogar o de su sitio de trabajo, dependiendo de qué es lo que quiera o le quede más fácil. De acuerdo, pues, a las teorías es decir, a todo lo que hemos visto sobre el tema. ¿Listo? Y donde se tiene que tener muy en cuenta las jerarquías de poder en la toma de decisiones. Entonces, esa es la actividad número 3. Prácticamente es armarse un organigrama de nuestra casa o de nuestro sitio de trabajo, para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta referente a esta actividad o estamos todos supremamente claros? Creería yo entonces que estamos supremamente claros. Listo, muchachos. Entonces, por favor, me regalan la asistencia de salida, ¿vale? Y una vez que me la regale, si no tiene nada que de pronto comentar o preguntar, entonces ya te puedes retirar. Muchas gracias por la asistencia. Me voy a sentar un momentico a leerlos, ¿listo? Voy a leerlos por lo menos. Cuídense mucho. Muy bien, Johan. Supongo que los demás chicos ya firmaron. Supongo que Diana Ramírez y Eric Calvo y Víctor Martínez ya están. ¿Listo? Porque voy a dejar de grabar. Chao, chicos.